Bien, buenos días, jóvenes. Bueno, buenas tardes, porque son las 2:35. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Bien- profesor. Bienvenidos todos y todas a la clase del día de hoy. Estamos lunes 6 de junio. Espero pues que hayan pasado un buen fin de semana. Ya hemos entrado a la semana número 6. Y vamos ya a avanzar con la temática. Esperen un ratito que alguien está chateando aquí. Ok, buenas tardes, listo, Alison, buenas tardes, Diego. Buenas tardes con todos. Bien, hoy día vamos a hablar un poco sobre el tema de lo que son los indicadores. Déjenme cambiar este ratito. Ya está. Pero déjenme primero un ratito porque vamos a ver un video y quiero compartir con eso, con sonido. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que les planteo es, ¿qué es un indicador o qué entendemos por indicador? Nasle, es como un paso a seguir. Andrea, te escucho. Quizás puede ser una pauta o un indicio que nos dé a nosotros algo para comenzar a hacer algún tipo de proceso. Vamos por ahí, Andrea, gracias, muy amable. ¿Alguien más? ¿Qué entiende por indicador? ¿Qué es un indicador? No tenemos ni la más mínima idea de lo que es un indicador. Puede ser como una muestra Una muestra de... de algo que, como que nos dan una muestra de algo para nosotros seguir. No. Ah, Buenas tardes, profesor. Pueden ser datos que nos dan una información, que dan información, brindan información, ¿no? Datos e información que nos brindan para seguir y instrucciones, podría ser. mm, Creo que no. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, ¿cuál es la pregunta? Yo llegué ¿Qué tarde. es un indicador? ¿Datos específicos? No. Algo que nos muestra cómo debemos hacer las cosas. A ver, vamos a ver un video y luego contestan la pregunta de qué es un indicador. Sí pueden escuchar el video, ver y escuchar el video, ¿verdad? Sí, profe, sí se escucha. Ok, vamos adelante. Bienvenido a este canal en el cual queremos enseñarte de una manera rápida y sencilla. Hoy hablaremos acerca de indicadores. Seguramente has escuchado alguna vez el término indicadores y te estarás preguntando qué son los indicadores y cómo se pueden utilizar. Los indicadores son básicamente herramientas que se utilizan para medir, controlar y gestionar el desempeño, ya sea de empresas, personas o cosas. Por ejemplo, un automóvil tiene un tablero que muestra algunos indicadores muy importantes. Entre estos está el velocímetro, el indicador de gasolina, el indicador de aceite del motor, etc. Los cuales indican el funcionamiento del automóvil y nos advierte de cualquier anomalía. Por otro lado, una persona también está expuesta a utilizar diferentes tipos de indicadores. Por ejemplo, en el caso de una persona que quiera bajar de peso, va a utilizar una báscula que le permita saber el peso que tiene actualmente y pueda seguir llevando un control adecuado.
Esto mismo sucede en las empresas u organizaciones que pretenden ser más productivas y competitivas en el mercado. Pero, ¿qué tipo de indicadores se pueden utilizar en las empresas? Claramente esto depende de cuáles sean los objetivos de la misma, ya que existen varios tipos de indicadores. Ahora mencionaremos algunos de estos. Indicadores para medir la satisfacción del cliente, indicadores financieros, de recursos humanos, indicadores estratégicos e indicadores de producción. Cabe resaltar que no es necesario tener un control continuo de todos estos, sino solamente de los más importantes para nuestra empresa o negocio en crecimiento. En el caso de indicadores de producción estaríamos hablando de el tiempo de ciclo de producción, el cual es el tiempo que se demora la empresa en fabricar la cantidad Perdón, un segundo. tipos de indicadores. Ahora mencionaremos algunos de estos. Indicadores financieros, de recursos humanos, indicadores estratégicos e indicadores de producción. Cabe resaltar que no es necesario tener un control continuo de todos estos, sino solamente de los más importantes para nuestra empresa o negocio en crecimiento. En el caso de indicadores de producción estaríamos hablando de el tiempo de ciclo de producción, el cual es el tiempo que se demora la empresa en fabricar la cantidad de X o Y producto, desde que se realiza la orden hasta que se hace entrega del pedido. Esto con el fin de llevar un mejor control de la producción durante cada pedido, así como también la fijación de objetivos. Utilización de la capacidad instalada de la empresa. Indica la cantidad máxima de producción que la empresa puede producir en un tiempo determinado, con base en sus instalaciones, maquinaria, mano de obra, etc. Tiempo para hacer cambios. Indica la cantidad de tiempo que se tarda la planta en hacer el cambio de producto, desde que se termina la producción del mismo hasta que se inicia la producción de uno nuevo. En este proceso influyen variables como la preparación de las máquinas, el cambio de personal, limpieza, etc. Y por último, el cronograma de producción. Indica qué cantidad de tiempo se alcanza el nivel de producción deseado, según el cronograma que se haya elaborado. Cabe resaltar que una de las maneras más efectivas para calcular estos indicadores es por medio de un estudio de métodos y tiempos, pero esto es tema para otro video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Te invitamos a suscribirte para ser parte de... Ahora sí, perdón. Visto esto, planteo la pregunta. ¿Qué es un indicador? A ver, Yulisa, adelante, le escucho. Herramientas de medir la producción son herramientas de medición y se los utiliza en la producción o en los recursos humanos, en diferentes cosas para poder ir controlando la gestión de nuestro negocio. Ok, Yulisa, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué entendió por indicador? También es una herramienta que indica el funcionamiento de una cosa o actividad, así como también el proceso que está haciendo. Muy bien, Génesis, perfecto. Un último concepto, ¿qué es un indicador? ¿O qué entendíamos por indicador? Son fases en las cuales se debe llevar a cabo un proyecto, que tiene que cumplir un proyecto. No son fases. Son como instrucciones. Tampoco son instrucciones, porque las instrucciones son pasos que tú tienes que seguir, y el indicador no te dice los pasos. El indicador es una herramienta que te sirve a ti para medir y controlar un proceso o un objetivo. Por ejemplo, usted como estudiante, ¿podría imponerse un indicador? ¿Sí o no? Sí. Sí. Dígame un indicador que usted podría imponerse a sí misma. Tiempo de estudio. Tiempo de estudio. A ver, ¿cómo sería ese Para revisar. indicador? ¿Cómo sería ese indicador, Yanni? Como controlar el tiempo de que uno va a estudiar. Ya. Ok.
O el tiempo para realizar las tareas, el tiempo adecuado para hacer las tareas. El tiempo adecuado para realizar la tarea. ¿Y cómo lo establecerías como indicador? Porque recuerda que es para medir y controlar. ¿Cuál sería y cuál sería el objetivo de ese indicador? ¿En qué te ayudaría? Porque los indicadores nos ayudan a medir, a controlar y poder saber si estamos llegando o no llegando a un objetivo. Profesor, Entonces, un indicador no sería la nota del deber, se podría decir, porque con eso sabemos si las correcciones en que nos equivocamos y la nota poder mejorarla. Ok, si tú me dices las notas, por ejemplo, tu indicador de notas por parcial o por tarea, sí, correcto, podría ser, eso sí puede ser un indicador. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo en el primer parcial me gustaría cerrar mis notas en la materia de gestión de proyecto, gestión estratégica de proyecto, me gustaría cerrar con una nota de 9, ¿verdad? Entonces, tú sabes que hay diferentes actividades, qué talleres, qué trabajos, qué pruebas de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú vas viendo cuánto vas sacando en cada una de las notas y ese indicador que tú dices, tú puedes ir sabiendo cómo va tu gestión. ¿Los vas a lograr o no lo vas a lograr? Sí, ese sería un buen indicador. Las notas, muy bien. A ver, aquí tengo a Diego. Correcto, indicador de las calificaciones por semestre. Correcto. Ahora, en el tema de indicadores, hay que tener mucho cuidado con el tema del control. ¿Cuándo controlamos? ¿Cada qué tiempo tenemos que nosotros ir viendo si vamos a lograr el indicador o no? Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos una empresa en donde vendemos X producto, y yo digo que en el año 2021, mi empresa vendió, me voy a inventar, ¿no? Vendió $1,200. Y yo para el 2022 planeo vender $2,400. Me estoy inventando nada más, ¿no? Entonces, si yo digo que en el 2022 quiero vender $2,400, mi indicador sería las ventas. Ese sería mi indicador. Si yo quiero vender $2,400, ¿cada qué tiempo tendría que yo ir verificando ese indicador de ventas? Tomando en cuenta de que mensualmente yo tendría que vender en promedio $200. ¿Cada qué tiempo usted mediría o controlaría que estamos en progreso? ¿Todos los días? ¿Todas las semanas? ¿Todos los meses? ¿Trimestralmente? ¿Bimestralmente? ¿O esperar al final? ¿Mensual? Podría ser mensual, correcto, podría ser mensual. ¿Otro punto de vista? ¿Mensual o semanal? Podría ser semanal, podría ser quincenal. Profesor, ¿y de qué va a depender del tiempo que nosotros midamos? O sea, cada qué tiempo tenemos que medir el indicador. Bueno, todo va a depender de la duración del proyecto. En este caso, las ventas. Si yo tengo ventas que tengo que cumplir un año, probablemente mensualmente o semanalmente puedo yo ir viendo cómo voy. Si yo digo que mensualmente tengo que vender $200 y yo me he establecido que mi indicador lo voy a medir semanalmente, significa que por semana debo vender $50 semanales. Entonces, cuando termina la primera semana y he vendido $50, digo, bueno, estoy bien. Mido la segunda semana y me doy cuenta que no vendió 50, que vendió $45. Mido la tercera semana y me doy cuenta que pronto no vendió $50, que vendió $30. Mido la cuarta semana, es decir, ya completo el mes y veo que vendió $50. Pero ha habido 2 semanas que no he cumplido la meta. Entonces, el indicador no se está cumpliendo en el primer mes. Pregunto, ¿qué se tiene que hacer en ese momento si el indicador me dice que el primer mes tuvimos problemas? ¿Qué harían ustedes?
Tenemos que hacer la revisión primero de a qué se debe eso. Ok, verificar y ver pues por qué pasó en esas 2 semanas, por lo cual no se vendieron más. Y tendría que ser ya el ajuste. ¿Por qué? Porque en este caso específico he vendido solamente $185. Es decir, tengo $15 en contra. Significa que esos $15 yo lo tengo que sumar al siguiente mes. Es decir, que el siguiente mes yo no voy a vender $200, sino que tengo que vender $215 si es que yo quiero llegar hasta el año vendiendo $2.400. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto en la cual queremos un proyecto de vivienda? Un proyecto de vivienda usualmente se lo hace para 10, 15 o 20 años. Digamos que lo vamos a hacer en 20 años. Usted vería procedente colocar un indicador semanal para el proceso de 20 años. No, anual sería. Anualmente podría ser, o hasta por último cada 6 meses, o anual. Correcto. Entonces, dependiendo del tiempo de duración de un proyecto, nosotros tenemos que ir viendo los indicadores cómo se van moviendo. En este caso específico no vale la pena ver indicadores diarios o semanales, ni mensuales, probablemente anual o semestralmente. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de los indicadores. Nos ayudan a nosotros a medir, nos ayudan a saber si estamos avanzando y si estamos avanzando al ritmo que nosotros nos hemos propuesto, porque probablemente sí estamos avanzando, pero no tan rápido como nosotros nos lo habíamos planteado dentro del objetivo. Entonces, eso es un indicador. Para eso nos sirve. Entonces, la clase del día de hoy, o mejor dicho, la clase de esta semana, gira alrededor de los indicadores. Gira alrededor de poder entender cómo funcionan los indicadores, cómo establecer indicadores. Cuando usted tiene un proyecto de cualquier tipo, de cualquier índole, nosotros obligatoriamente tenemos que establecer indicadores. Algunos llaman indicadores de gestión. Dependiendo en dónde nos estemos nosotros, nosotros nos estemos, por un ratito, en donde nosotros nos estemos alineando. Entonces, muy bien, dicho esto, continuemos. Ese fue el primer videíto. De esta comunidad en la que nos apasiona. Okay. Bien. Entonces, como ya hemos dicho, los indicadores nos ayudan justamente a poder ir midiendo de manera cuantitativa, es decir, con números. Aquí no podemos utilizar el casi llegamos, nos falta poquito para llegar, porque cuando usted le dice casi llegamos, ¿qué quiere decirle? Cuando nosotros planteamos un objetivo hay una metodología que se llama el objetivo SMART. Uno de los puntos que te dice el objetivo SMART es que el objetivo tiene que ser medible. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Digamos que yo digo que tengo como objetivo aumentar mis ventas. ¿Okay? El objetivo de mi empresa es aumentar mis ventas en este año 2022. Pregunto, termina el año 2022, digamos que el año 2021 vendió $1.000. Y digamos que el año 2022 vendió $1.001. Pero denme un segundito, por favor.
Ok, perdón, disculpe. Ok, entonces, si yo le digo que he aumentado mis ventas, o perdón, mi objetivo por el año 2022 es aumentar mis ventas. Si en el 2021 vendí $1,000 y en el 2022 vendí $1,100. La pregunta es, ¿cumplí con mi objetivo, sí o no? Pues la respuesta es sencilla, sí. Me va a decir, claro, profesor, porque usted vendió 1,000 y ahora vendió 1,001. Pero en realidad será representativo vender $1,001. Probablemente que no. Cuando nosotros establecemos objetivos, uno de los temas es que sean medibles. Entonces, yo tengo que decir, por ejemplo, que en el año 2022 mi objetivo es aumentar mis ventas en un 10% en relación al año anterior. Y en ese momento, cuando yo digo eso, yo ya estoy estableciendo mi indicador. Mi indicador va a ser el aumento de las ventas. ¿Por qué es importante indicar la cantidad o el volumen de ventas? Porque yo tengo que ver si realmente vale la pena todo el esfuerzo que yo voy a hacer en subir mis ventas, si vale la pena desde el punto de vista contable. Porque si yo voy a aumentar, me voy a inventar, no nada más para ser extremista, voy a invertir $1,000,000 para subir mis ventas solamente en $100, pues no vale la pena, ¿verdad? Entonces hay que tomar en consideración esos puntos, hay que tomar mucho en consideración esos puntos. Entonces los indicadores nos ayudan justamente desde el punto de vista cuantitativo a poder medir el impacto de las actividades que nosotros pensamos ejecutar. ¿Ok? Aquí hay algunos pasos que tenemos que nosotros seguir. Hay un manual que se llama el Project Manage, bueno, es un manual que lo creó un instituto que se llama Project Management Institute. Ellos son los que se encargan de dar las directrices, cómo se tienen que presentar los proyectos. Ellos crearon un libro que se llama el PMBOK, que ahí justamente te indican cómo tienes que presentar un proyecto, bueno, etcétera, etcétera. Y dentro de ese PMBOK, ellos establecen ciertos pasos para nosotros poder colocar indicadores. Profesor, ¿cuántos indicadores nosotros tendríamos que colocar? Habría que colocar los indicadores que usted considere que le ayuden a medir. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted tiene su empresa y tiene quejas de sus clientes? ¿Qué tipo de indicadores podríamos establecer ante ese caso? Usted se ha fijado que hay muchas quejas. Un buzón de sugerencias. Ok, esa sería la actividad, pero ¿cuál es el indicador? Encuestas de satisfacción. Atención al cliente. Ok, podría ser el nombre nivel de satisfacción del cliente, por decir algo. Ese sería el indicador, nivel de satisfacción del cliente, ¿verdad? En donde yo podría ver la situación actual, cuántas quejas hay diariamente, luego yo proponer un plan de acción para disminuir esas quejas y aparte de ello, saber si las quejas se están disminuyendo. Ese sería un indicador. Muy bien, perfecto. Entonces, eso nosotros tenemos que tomar en consideración. Perdón, ahí tenemos. Rendimiento del personal laboral, eso sería otro tipo de indicador. No sería para un indicador de servicio al cliente. En el tema de rendimiento del personal, no sería un indicador, serían varios indicadores, porque el rendimiento tú no lo mides con una sola variable, hay muchas variables. Por ejemplo, si tú quieres establecer, como indicadores la calidad del servicio, ahí no tienes un solo indicador, tienes 5 indicadores diferentes que ya están establecidos. Por ejemplo, confianza, ese podría ser un indicador.
¿Y cómo mide la confianza? Lo puedes medir mediante 4 variables o 4 preguntas. ¿Usted confía en el producto que compra? ¿Usted cree que el producto que está comprando es seguro? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas preguntas son indicadores. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ir midiendo los indicadores. Hay indicadores en los cuales nosotros no necesitamos encuestar. Hay indicadores que simplemente los podemos encontrar por medios visuales. Por ejemplo, las ventas. En las ventas nosotros no tenemos que preguntarles si están comprando o no están comprando. Simplemente nos fijamos en cómo se va moviendo la curva de ventas, ¿no? Eso es todo. Pero sí habrá indicadores en los cuales nosotros tenemos que verificarlos mediante, como le dijeron algunos compañeros, mediante encuestas. Encuestas de satisfacción del cliente, ¿verdad? Preguntar a las personas cómo se encuentran, cuáles son sus niveles de satisfacción. Pero previamente a hacer la encuesta de satisfacción, nosotros tenemos que haber tomado cierto tipo de actividades para disminuir las quejas de los clientes. Y luego sí, hacer las encuestas e ir verificando el indicador. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en consideración esos puntos. El primer punto, como dice la diapositiva, es la determinación de las variables. Como yo lo dije, un indicador se lo define como una medición cuantitativa de datos o de ciertas condiciones determinadas. Y que a través de esos indicadores nosotros podemos entender o explicar una realidad de lo que le está sucediendo a una empresa. Lo llevo desde el punto de vista empresarial, ojo. Ahora, hay personas que piensan que los indicadores en realidad no sirven de nada. No es que no sirven de nada. El problema es que hay que establecer indicadores que te sirvan para la gestión que tú quieres hacer. Voy a poner un caso extremo. Digamos que yo quiero aumentar mis ventas. Ya sabemos que para aumentar las ventas necesitamos un indicador que sea aumento de ventas. ¿Y quién me va a mí a proveer de esos datos? Probablemente el departamento de ventas, ¿verdad? Entonces digamos que yo quiero aumentar mis ventas, pero en lugar de pedir los datos al departamento de ventas, le pido los datos, no sé, a talento humano. Estoy poniendo un ejemplo muy extremo, porque eso no va a suceder nunca. Es un caso extremo simplemente para poder ejemplificar de que en ocasiones nosotros nos podemos equivocar de la fuente de donde adquirimos los datos. Entonces, evidentemente, si yo lo que quiero saber es cómo van mis ventas, talento humano no toca ningún tipo de ayuda para lo que yo necesito. Y los datos que pronto me dé talento humano no me va a servir o no me va a reflejar ese indicador de precio, pero ese indicador de evolución de las ventas. Entonces, los indicadores sí son importantes, sí son útiles para la planificación y para la gestión de todos los proyectos. Cuando nosotros presentamos un proyecto, tenemos que al final colocarle cuáles son los indicadores del proyecto que nos van a dar a nosotros la pauta para saber si el proyecto se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Cuando nosotros establecemos indicadores, tenemos que establecer objetivos. Todo indicador tiene un objetivo. Por lo general, los indicadores tienen 3 tipos de objetivos. El primero es generar información útil que nos permita a nosotros mejorar los procesos industriales o puede ser los procesos de toma de decisiones que estén relacionados con alguna ejecución de un recurso. Por ejemplo, el aumento de las ventas. Ahí está generando información útil, ¿verdad? Ese indicador me da una información muy útil a mí porque me va a decir si es que mis ventas están aumentando o no están aumentando. Un segundo objetivo es efectuar un seguimiento de los diferentes procesos dentro de la gestión del proyecto. Y a partir de ahí, si nosotros nos percatamos que el proyecto no se está cumpliendo de acuerdo a lo que nosotros hemos planificado, pues nos tocará tomar las medidas correctivas que nos permitan mejorar tanto la eficiencia
como la eficacia. ¿Ok? Y un tercer objetivo es el de evaluar el impacto de las actividades que componen el proyecto. ¿Ok? Ahora, para la correcta elección de los indicadores se debe tomar en consideración algunos aspectos, algunos. Los que les voy a mostrar enseguida, perdón un segundito. Son solo algunos de los aspectos que hay que tomar en consideración. Disculpe, estoy buscando esta hora ya comienza a afectar un poquito la garganta. Entonces, hay algunos aspectos que hay que tomar en consideración al momento de establecer indicadores. Como por ejemplo, todos los indicadores tienen que ser cuantificables. Tienen que ser números. Puede ser porcentajes, puede ser cantidades. No importa. Pero todo indicador tiene que ser numérico. Usted no puede decir, voy a aumentar las ventas un poquito más. Un poquito más. ¿Qué es un poquito más? Esa palabra es muy ambigua. Ambigua significa que puede significar muchas cosas. Porque, por ejemplo, para mí un poquito más puede ser 100, para ustedes puede ser 20, para otros puede ser 10, etcétera, etcétera. ¿Qué es un poquito más? Tiene que ser, un indicador tiene que ser cuantificable. En segundo lugar, los indicadores tienen que ser dinámicos. Es decir, que el indicador tiene que variar en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que tiene que ser dinámico? Que si nosotros dijimos que este año pusimos el indicador de venta, en que las ventas van a subir en un 10%, el próximo año, dependiendo de las circunstancias del mercado, de pronto el indicador puede ser mayor o puede ser menor. ¿Verdad? Entonces, nosotros en ese caso tenemos que, el indicador no puede ser, ya establecimos el indicador para toda la vida. Vamos a crecer en un 10% en ventas, 10, 10, 10. No, porque todos los años no son lo mismo. Habrá años que si de pronto queremos aumentar las ventas un 10%, nos vamos a quedar muy cortos, porque de pronto la competencia está creciendo a niveles mucho más acelerados que nosotros. O puede ser que haya años en que 10% sea mucho. ¿Por qué? Porque las ventas están muy reprimidas. Por ejemplo, en el caso del momento que fue, bueno, aunque aún seguimos con el tema del COVID, aunque ya la restricción está un poquito más ligera, cuando fue el COVID, los indicadores de venta de todas las empresas, cayeron. ¿Por qué? Porque nadie tenía en cuenta esto. ¿Verdad? 3. Los indicadores deben aportar información sobre los procesos asociados a la gestión del proyecto. ¿Ok? Es decir, aquí mediante la información aportada por los indicadores, debemos tomar decisiones para mejorar la continua gestión del proyecto. Por esa razón, el indicador o los indicadores deben referirse a procesos importantes y críticos. Cuando hablamos de procesos importantes y críticos, hablamos que vamos a establecer indicadores para las cosas que realmente a nosotros nos interesan. No para las cosas que no nos interesan. No para las cosas que pronto van a aportar valor para la empresa. Por poner un ejemplo nada más didáctico. Yo tengo mi empresa y voy a establecer un indicador de cuántas veces las personas se levantan a tomar agua. Ese indicador, ¿me sirve para algo para mejorar la empresa? Probablemente que no. Pero de pronto, sí me sirve un indicador de gestión. Esa persona que está trabajando, cuando le pido una tarea, ¿en qué tiempo ella demora en presentarla?
Eso sí puede ser un indicador que a mí me ayude mucho para mejorar la gestión de la empresa. Entonces, hay que establecer indicadores no por establecer. Hay que saber qué tipo de indicadores son los que vamos a establecer y de qué manera ese indicador nos va a ayudar a la empresa a mejorar. Cuidado, cometen el error de muchas empresas que colocan cientos de indicadores, pero esos cientos de indicadores, a la final, los únicos que les sirven son 4 o 5, y el resto son simplemente por rellenar. ¿Por qué? Porque si estableces muchos indicadores, y esos indicadores que estás estableciendo no tienen ningún fin, no tienen ningún aporte, esos indicadores tienen que ser medidos por alguien, por un individuo. Y si colocas a alguien que ya tiene una tarea específica dentro de la empresa, y tras eso le estás dando trabajo adicional de indicadores que probablemente no te sirvan para nada, vas a atentar en contra de ese individuo porque su productividad va a caer. Espera un segundito. Gracias, disculpe. Bueno, el cuarto objetivo del indicador es que los indicadores deben implicar decisiones de mejoras y de futuro. En pocas palabras, no serían útiles aquellos indicadores meramente que sean informativos. No, yo no quiero indicadores simplemente para que me diga algo. Yo quiero indicadores que me sirvan a mí como empresa para tomar decisiones. Otra característica, que los indicadores deben ser asequibles. Es decir, yo puedo acceder a esos datos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero saber si he puesto como indicador el tema del incremento de las ventas, ese indicador es asequible. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente le digo al departamento de ventas, emíteme un informe día a día para yo saber cómo van las ventas. Es más, ya ni siquiera tengo que pedírselo. Yo puedo tener un sistema, un software, que se llama ERP, que me conecta a todos los departamentos de la empresa y yo puedo saber cómo están ciertos indicadores. Yo lo puedo ir viendo en línea. No puedo colocar indicadores que no sean asequibles, es decir, que poder obtener los datos sean prácticamente imposibles. Otro punto que hay que tomar en cuenta que son los indicadores solo miden parte de una información. Cuando nosotros establecemos indicadores, recuerden que estoy hablando de indicadores, algunos indicadores. La empresa no solamente de pronto va a medir el tema de las ventas, de pronto va a medir también el tema del servicio al cliente, de pronto va a medir el tema de la productividad interna, es decir, la empresa tiene que tener un conjunto de indicadores, porque ese conjunto de indicadores es lo que me va a ayudar a mí a saber
cómo está marchando la empresa. Un solo indicador no debo colocar varios indicadores. Ojo, no estoy diciendo que debo colocar 200 o 300 indicadores. Coloquen lo que les va a ayudar a que la empresa mejore. Recuerden que tienen que ser también los datos asequibles, como les dije anteriormente. Otro punto que tomar en cuenta en los indicadores es que deben tener valores de referencia. ¿Con qué compararse? Yo no puedo decir, voy a aumentar mis ventas en el 10%, ya, pero para el año 2020, perdón, para el año 2022 voy a aumentar mis ventas en el 10%. Pero yo tengo que comparar mi indicador. ¿Contra quién tendría que comparar mi indicador? Contra el año 2021. Si el año 2021 yo aumenté mis ventas en un 20%, la primera pregunta que me saltaría a mí a la mente es, ¿por qué si en 2020 pusiste un indicador del 20% y digamos que lo lograste, ¿por qué ahora lo pones solamente en el 10%? Porque tengo que compararme, ¿verdad? Ahí viene un tema de otro análisis, lo que les dije hace un momento. Puede ser que las condiciones del mercado de pronto no me permitan aumentar más. Quizás el mercado en el 2021 era mucho más fácil para mí aumentar las ventas, pero este año probablemente no. Entonces yo tengo que igual compararme. ¿Okay? Tengo que siempre comparar mi indicador versus qué. Y finalmente los indicadores deben ser fiables. Porque si no son fiables, entonces no va a dar confianza. Profesor, ¿y cómo es un indicador fiable? Pues bien, para ser fiable tenemos que ver cuál es la fuente de información de ese indicador. Si estamos hablando de que queremos medir los niveles de satisfacción del cliente, yo puedo tranquilamente contratar a un equipo de investigación para que indague si los clientes están contentos o no están contentos. Para indagar ese tipo de información hay diferentes metodologías. Hay una metodología que es cuantitativa y otra que es cualitativa. La cuantitativa es simplemente acercarme con una encuesta y preguntarles. Me dice Yanni, ok, Yanni, retírese. Cristian me dice, o sea que dependería en ese caso de factores más externos que internos. A ver, creo que me pasé un poquito del tema. No sé a qué te refieres con esa pregunta, Cristian. Si me replanteas la pregunta, Cristian, porque no sé qué dependería en ese caso de factores más externos que internos. Si me replanteas la pregunta. Es por lo que justamente mencionó el hecho de que los indicadores, o sea, comparando años, ese tipo de comparaciones en los que se estima más o se estima menos, mencionó que se derivan muchas veces debido a qué tan favorable o qué tan perjudicial sería el mercado, pero con respecto a competencia. Por eso me refiero a factores externos que son ajenos a la compañía o a contraparte de factores internos dentro de la propia compañía. Correcto, correcto. Porque de pronto internamente tú quieres aumentar la productividad de tu gente y ahí, si tú le estás dando la misma, si tú por ejemplo, tú dices, bueno, quisiera aumentar la productividad de mi gente y para eso voy a invertir en capacitaciones, entonces tú puedes comparar, dices, bueno, mi gente el año 2021 ha estado aumentando su productividad a razón del 5%, pero yo esos años a mi gente no los he capacitado y han estado aumentando su productividad poco a poco. Ahora, si yo quiero dar una capacitación a mi gente, yo no voy a proponer entonces un aumento del 5%. Tendría que aumentar mi porcentaje, no lo sé, en un 8, en un 10%. Ya eso ya dependerá mucho de la empresa. ¿Ok? Pero sí, siempre tenemos que comparar. Siempre tenemos que ir comparando para establecer mejores indicadores. Bien, buen comentario, Cristian. ¿Ok? Y lo último, que los indicadores deben ser fiables.
les ponía el caso de satisfacción del cliente. Yo puedo contratar a una empresa que se encargue de ese trabajo. Puedo hacer encuestas donde le pregunto a los clientes, señor, ¿qué tan satisfecho salió con el producto o con el servicio? Pongámoslo en una escala del 1 al 5, donde el 1 es el valor más bajo y 5 es el valor más alto. ¿Es fiable la encuesta? Sí y no. ¿Cómo es eso, profesor? Sí y no. Depende de dónde tengan la encuesta, depende en qué momento tengan la encuesta. Porque si tú me haces la encuesta dentro del local, probablemente te voy a decir que sí, porque no quiero quedar mal, porque me da vergüenza decirte que no. Me dice, profesor, pero yo sí soy de frente, digo que no. Muy bien, lo felicito, usted es frontal. Pero no todos los clientes lo son. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, yo te quiero preguntar a ti sobre si estabas contento con el almuerzo que comiste hace 3 semanas atrás? ¿Tú realmente te vas a acordar si estabas tan satisfecho? No. Entonces, hay diferentes factores. Hay otras técnicas que son un poco más disruptivas y que las personas lo hacen de una manera anónima. ¿Qué es lo que hacen a veces? Se filtra, digamos que tú quieres saber la satisfacción del cliente en un restaurante. Entonces se filtra una persona que está haciendo la investigación y comienza a escuchar qué es lo que la gente comenta sobre la comida, sobre el ambiente, sobre etcétera, etcétera, etcétera. E inclusive unas personas para activar los comentarios hacen comentarios negativos. Perdón un segundito, por favor. Perdón, disculpen, lo que pasa es que esto ya anda por aquí mi hijo cada rato verificando si estoy trabajando o no estoy trabajando. Bueno, entonces, en ocasiones hay personas que incitan a la conversación, incitan a los comentarios. Por ejemplo, digamos que estoy en un restaurante y estoy haciendo la investigación y yo me siento al lado de una persona. Y en el restaurante digo, si sabes que el restaurante de aquí el servicio es malo. Entonces yo incito a la conversación para ver qué me dice esa persona. Mira, sí, la verdad que el servicio aquí es malísimo. Entonces, es una forma en la cual estás captando información. Entonces, la información o los indicadores tienen que tener fuentes confiables. ¿Ok? Aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta sobre la elección de los indicadores? Algo que les quede de duda sobre los indicadores. Entonces, para elegir los indicadores, tienen que ser cuantificables, dinámicos, aportar información, ayudar a las decisiones de mejora, ser asequibles, tiene que brindar información completa, tiene que dar valores de referencia y tienen que ser fiables. Esos son los elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración al momento de establecer algún tipo de indicador. Aquí, por ejemplo, tengo, aquí un ejemplo. No sé si me ayudan ustedes leyendo. Dayeli, ¿sería tan amable de leer el primer párrafo, por favor? Ok, profesor. Una empresa de telefonía móvil establece una planificación al inicio de cada uno de los diferentes proyectos que desarrolla, en base a los objetivos fijados para cada uno de ellos. Dicha planificación incluye una estimación de costos asociados al proyecto, de plazos, de alcance, de recursos, de calidad y de riesgos asociados, que pueden influir en lo que es la ejecución exitosa del proyecto. Muy bien, ¿Sigo? muchas gracias, Dayeli. No, gracias. Nasri, ten la amabilidad de leer el siguiente párrafo, por favor. Dicha empresa de telefonía móvil para el procedimiento de seguimiento y evaluación de sus proyectos que lleva a cabo mensualmente ha seleccionado los siguientes indicadores.
Primero, porcentaje de desviación de costes actual frente al coste planificado. Segundo, desviación de días en los plazos de proyecto en relación a la planificación inicial. Tercero, porcentaje de ejecución de las tareas previstas a fecha actual en base a la planificación inicial. Cuarto, carga de trabajo de los recursos profesionales asociados al proyecto. Quinto, análisis de riesgos asociados al proyecto. Y último, análisis de cumplimiento de requisitos acordados con el proveedor. En este caso, esta empresa de telefonía ya tiene establecidos sus indicadores. Aquí tienen 2, 4, 6 indicadores. De pronto podrían unirse otros indicadores más, o por pronto no, pero en términos generales, estos son los indicadores que la empresa ha considerado que son los más óptimos para lo que desean. Diego, ¿podrías por favor leer el último párrafo? Yo, profesor, Cayoto Diego Soler. Ya. Adicionalmente, la empresa ha seleccionado los siguientes indicadores para, de manera semestral, evaluar la ejecución de los proyectos una vez están concluidos. Satisfacción del cliente a través de encuestas, número de clientes nuevos que hacen uso de los productos de la compañía, desde calidad de los productos elaborados en los laboratorios de fabricación y calidad de la organización, número de productos nuevos lanzados al mercado durante el último semestre, número de nuevos canales de distribución de los productos, y el ROI, que es el porcentaje que calcula el retorno de inversión en función de los beneficios obtenidos y la inversión realizada. Muy bien, muchas gracias, Diego, muy amable. Entonces, aquí están todos los indicadores. Si se dan cuenta, dice, adicionalmente la empresa ha seleccionado los siguientes indicadores para, de manera semestral, ya les voy indicando cuándo, cada qué tiempo los va a medir, evaluar la ejecución del proyecto, una vez que hayan concluido. Y aquí aquí menciona cuáles son esos indicadores. Entonces, nosotros tenemos que establecer eso también en nuestros proyectos. Siguiente punto. ¿Cuáles son las herramientas para evaluar la evaluación de un proyecto? Bueno, en este caso, o en los casos generales, en términos generales, cuando hablamos de la evaluación de un proyecto, podemos indicar que es básicamente un proceso por el cual tomamos decisiones y establecemos cambios a partir de la comparación entre el estado actual y el estado que nosotros habíamos previsto. Así evaluamos, ¿cierto? Cómo nosotros nos vemos en un futuro y cómo llegamos. Es como cuando muchos de ustedes como estudiantes dicen, no, a mí me gustaría pasar este semestre con un promedio general de 9 puntos. Cuando termina el semestre, tú te evalúas y ves si realmente cumpliste tu objetivo de pasar con 9 puntos, o de pasar con mayor punto, o de pasar con menos puntos. En ambos casos, si pasaste con más puntos o menos puntos, igual tienes que evaluarte. Aquí hay una situación que ocurre con las empresas, que solamente se evalúan cuando no cumplieron con el presupuesto. Pero no se evalúan cuando pasaron el presupuesto. Yo los pongo a ustedes a meditar, a pensar. ¿Por qué razón una empresa debería evaluarse si es que pasó su presupuesto? Se propusieron vender $1 millón, pero vendieron $1.200.000. ¿En realidad habría que evaluar esa situación o no? ¿Qué piensa usted? Analícelo, medítelo. Pamela, Pamela. Okay. Me confundí con una estudiante que tenía hace un tiempo atrás, que se llama Pamela. Señorita Júpiter. A mí me parece que sí se debería evaluar, porque si está buenas las estrategias o el plan que hemos seguido, se puede incrementar en el año el doble de lo que se incrementó. O también,
se debe evaluar porque si superamos el presupuesto, también puede ser indicador de que algo externo nos ayudó bastante. Entonces tendríamos que contar con eso externo también para un futuro, para otro futuro, de otro ciclo de producción. Claro, para el siguiente año, por ejemplo. Correcto. ¿Listo, Yulisa? Cristian. Sí, porque en base a la evaluación se puede determinar si hay más demanda y por ende se puede producir más. Entonces, algo dentro de la empresa está marchando bien y se puede mantener esa eficiencia. Ok, bien. ¿Por qué más podríamos evaluar? Nos ha ido muy bien. Nos fue mejor de lo que nosotros habíamos planificado. ¿Qué más? ¿Por qué más podríamos evaluar? Quizás algo cuando se hizo la planificación, cuando se hizo el objetivo, cuando se presentó el porcentaje, quizás algo no se tomó en cuenta, que sí se debió haber tomado en cuenta al final. Y es por esa razón que nosotros sobrepasamos, es decir, algo hicimos mal. Y por esa razón sobrepasamos el presupuesto. Porque si de pronto lo hubiéramos hecho bien el presupuesto, entonces sí hubiéramos coincidido. Entonces, puede haber factores internos, como pueden ser factores externos. Ok, Aníbal, adelante. Entonces, hay que tomar también en consideración eso. Algo en la planificación de nosotros no le hicimos bien, quizás algún factor no lo tomamos en consideración y sobrepasamos los niveles que nosotros nos habíamos propuesto. Profesor, ¿y qué tan malo es que haya pasado eso? Bueno, tampoco es para cortarnos las venas y matarnos, pero como dice Yulisa, habría que tomar en consideración qué es lo que pasó para en el siguiente ejercicio financiero, ejercicio de venta o lo que sea, ya tomarlo en cuenta y hacer un indicador mucho más realista. ¿Ok? Hay que tomar en consideración. Entonces, la evaluación de los proyectos, entonces, en pocas palabras, lo que busca es conocer, si se ha logrado cumplir los objetivos, como se marcaron al inicio, y de ser en caso negativo, pues, evaluar y ver las consideraciones por qué no lo logramos. Pero en todo caso, el propósito general de cualquier evaluación es siempre mejorar. En este caso, mejorar la gestión del proyecto. En términos generales, las evaluaciones sirven para mejorar. Si hablamos de una evaluación aquí, holística, o sea, a ustedes cuando les toman las pruebas, es para mejorar, siempre para mejorar. Si saliste mal en una prueba, no significa que vas a salir mal en todas. Significa que tú tienes que evaluarte. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes cuando hacen una prueba y salen mal, se evalúan? ¿O consideran ustedes que, bueno, tenía que hacer una prueba, saqué 10 puntos, perdón, sobre 10 puntos he sacado 2 puntos, ya está, pues, ¿qué puedo hacer? Ya, así es la vida, habrá nuevas oportunidades. ¿O quién busca la forma de evaluarse? ¿Por qué te sirve, o de qué te sirve que tú te evalúes en una prueba? ¿Por qué sacaste 2 en lugar de sacar 10? ¿Para qué te sirve esa evaluación a ti como estudiante? ¿O no sirve autoevaluarse? Considero que si uno, bueno, si estudié para la evaluación, aspiraba por una calificación buena, pero si soy consciente de que al momento de dar la evaluación nunca leí o nunca atendí en clases y no me acuerdo, entonces no tengo que esperar nada, que es como que parte de la irresponsabilidad de uno.
Pero te sirve. Entonces, Adelante, continúa. me autoevalúan decir que la próxima al menos tengo que leer anteriormente para Correcto. poder aspirar a algo mejor. Correcto, Inclusive, Melissa. que a veces uno escuchando las clases se le queda y al momento de dar una evaluación uno selecciona las respuestas y no está tan seguro de que esté bien, pero cuando le dan la calificación es algo positivo, la calificación por ejemplo 8 y bueno, resultó algo bueno escuchar al menos y no leer. Más esto pasa en los compañeros que a veces se conectan y están atentos a las clases porque ellos saben que por motivos de trabajo no pueden leer en las diapositivas o algún texto que envíe. Correcto. Sí, bien, Melissa, gracias por tu participación. Las autoevaluaciones nos sirven a nosotros justamente para poder identificar qué es lo que hicimos mal o qué es lo que hicimos bien. Si sacaste sobre un examen, sobre una prueba sobre 10, sacaste 6 o sacaste 4, bueno, ¿qué hice mal? A ver, ¿por qué salí mal? Lo que hice Melissa, bueno, la verdad acaso que no estudié, no revisé nada, y por esa razón he sacado 4. Entonces, para la próxima ocasión que van a hacer la evaluación, ya sé qué es lo que sí tengo que hacer. Porque si vuelvo a repetir ese comportamiento errado, entonces voy a sacar una mala nota. Y también evaluarse cuando sacamos una buena nota. También tienes que evaluarte. Porque tienes que saber qué es lo que hiciste bien y qué es lo que tienes que repetir para que vuelvas a sacar esa misma nota. Entonces hay que hacerse un tema de evaluación. Hay que autoevaluarse, que eso es importantísimo, la autoevaluación. Y es un tema que en ocasiones, volviendo un poquito al tema de las universidades, a veces se nos olvida la autoevaluación. En ocasiones, cuando nos dicen autoevaluémonos, ¿cuánto se pondría usted en su trabajo? Y la mayoría de estudiantes dicen, yo me pongo 10. Pero eso no es una autoevaluación. O sea, tienes que ser muy claro y muy sincero y decir, bueno, ¿en realidad te mereces el 10, sí o no? La verdad que sí me merezco porque sí, revisé, estudié, me esmeré, el trabajo no lo hice en media hora, sino que me demoré haciéndolo un día o 2 días porque busqué mucha información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, la evaluación es importante porque, como insisto, nos ayuda a ver nuestro estado de cómo estamos ahorita y cómo nos planteamos ver en un futuro. Ahora, el procedimiento utilizado para las evaluaciones deben siempre ser rápidos y sencillos. No tienen que ser complejos ni complicados. Deben aportar siempre información que ayude a la toma de decisiones. Para la evaluación de los proyectos se debe llevar a cabo en distintos momentos y durante toda la vida del proyecto. Aquí hay una forma de evaluación, una herramienta de evaluación que se llama cuadro de mando operativo, y otra se llama cuadro de mando integral. El cuadro de mando operativo. Bueno, el cuadro de mando operativo es una herramienta de control que se enfoca al seguimiento de los indicadores que estén asociados siempre a los proyectos o que estén asociados siempre a la propia empresa. En este caso, el CMO, como por su sigla, ¿no? De cuadro de mando operativo, el CMO está centrado en indicadores que generalmente representan a los procesos. ¿Por qué los procesos? Porque si hablamos de la parte operativa, estamos hablando de la parte de operaciones, la parte que se encarga de trabajar en los procesos, en la parte de la empresa que se encarga en hacer, en elaborar un producto o un servicio. Ahora, las organizaciones también tienen otro cuadro de mando que se llama el cuadro de mando integral o CMI. Este CMI es una herramienta de gestión. Ojo, mira, esta es una herramienta de gestión que nos permite a nosotros monitorizar mediante los indicadores el cumplimiento de las estrategias desarrolladas por los directivos. Es decir, que el CMO me permite ver la parte operativa y el CMI, el cuadro de mando integral, me permite ver la parte administrativa, la parte de gestión. ¿Ok? Son 2 tipos de indicadores. ¿Ok? Ahora, el CMI
aporta en cambio con una visión más global. ¿Por qué? Porque el CMI solamente, no va a haber solamente la parte, perdón, porque el CMI se nutre o recolecta información de tres fuentes, porque hablamos de la parte administrativa, hablamos ya de la parte global, y recolecta información del propio cuadro de mando operativo, que es la parte operativa, como lo dije. Se provee también información de algo que se llama el cuadro de mando directivo, que este cuadro de mando lo que aporta es información sobre indicadores asociados de resultados internos de la empresa. O sea, toda la parte administrativa. Y hay otro cuadro de mando que se llama el cuadro de mando estratégico, que se llama el CME, y en cambio este proporciona información estratégica interna y externa. Las estrategias significa qué estoy yo proponiendo hacer para ganar mercado de la parte externa, y puedo establecer estrategias internas para mejorar la productividad, por ejemplo, de mi empresa. ¿Qué tengo que yo hacer para mejorar la productividad de mi empresa? Entonces, el CMI se alimenta de tres fuentes de información. El CMO, que son los procedimientos operativos, el CMD, que son los mandos directivos, es decir, provee información solamente netamente de indicadores internos de la empresa, administrativos en la empresa, y el cuadro de mando estratégico o el CME, que en cambio me va a dar información sobre el desarrollo de mis estrategias, tanto externas como internas. Mis estrategias las estoy cumpliendo sí o no. ¿Ok? La pregunta ahora es, ¿cómo hago un diseño? Perdón, no le he puesto. ¿Cómo hago el diseño del cuadro de mando operativo? Bueno, para hacer un diseño del cuadro de mando operativo hay que tomar en consideración algunas etapas. Primero, la definición de los indicadores, ¿verdad? Que como ya hemos dicho, pues tienen que ser susceptibles, tienen que ser cualitativos, ¿verdad? Y que estos indicadores deben generar información útil. Ya eso ya lo hemos visto. Segundo, tiene que haber una clasificación de la información. Cuando me refiero a la clasificación de la información, me estoy refiriendo a la descripción de la forma en la cual se va a clasificar la información. En la actualidad, las empresas tienen bases de datos que permiten diseñar matrices multidimensionales que me permiten a mí habilitar información. Por ejemplo, yo en mi empresa puedo tener información de mis clientes a quienes les vendo. Tengo información sobre mis proveedores que me proveen de materia prima o de insumos. Tengo información sobre las personas que trabajan dentro de mi empresa. Entonces, ¿qué tipo de indicadores quiero? Por ejemplo, yo podría establecer un indicador de los tiempos de entrega de mi proveedor de materia prima. Para luego yo decirle a mi proveedor, mira, la materia prima que tú me estás trayendo, te estás demorando una semana. Pero a mí me gustaría que esos tiempos que tú me provees de este producto o de esta materia prima, me la proveas en menos tiempo. Digamos que no una semana, sino 5 días. Entonces yo puedo también establecer un indicador para mi proveedor. Y ya hemos dicho que también hay indicadores internos, ¿no? Como los indicadores de gestión. El tercer punto es establecer la frecuencia de actualización de la información. Como habíamos hablado en ventas, ok, si yo quiero mejorar la venta de un año a otro año, probablemente la frecuencia del indicador sería quincenalmente, semanalmente o mensualmente. A eso es lo que se refiere. En cuarto lugar, la definición de bases de referencia. Aquí en este caso quiero decir que se trata de que cada indicador puede compararse con múltiples datos o indicadores. Es decir,
que si yo quiero saber las ventas, el incremento de ventas, y digamos que mi empresa tiene diferentes subsidiarias, digamos que soy créditos económicos, y mi proyecto es aumentar las ventas, pero mi indicador es aumentar las ventas. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿en cuánto quiero aumentar las ventas en la península de Santa Elena, en Guayaquil, en Manabí, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque de pronto los indicadores para la libertad son diferentes para los indicadores de Guayaquil, o de Quito, o de Manta, o de otra parte, ¿verdad? Entonces hay que definir las bases de referencia. Quinto, hay que establecer algo que se llama parámetros de alarma. Parámetros de alarma quiere decir los umbrales de la alarma que detectan cuando algún indicador ha obtenido un valor anormal y que precisa ser estudiado. Por ejemplo, digamos que determinamos las ventas, ¿no? Y habíamos dicho que queremos vender $2.400 anuales. En el primer mes tendríamos que vender 200. ¿Qué pasaría si de pronto el primer mes termina y terminamos con ventas de $195? ¿Podría ser un indicador de alarma? Sí y no. Ya depende de lo que para usted es un indicador de alarma. Por ejemplo, para mí yo diría no. $5 no, porque el próximo mes se lo alcanza. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenías que vender mes a mes $200 e inicia el mes de enero y solamente vendiste $100? Ese puede ser un parámetro de alarma. Es decir, tú tienes que decir, bueno, vos $200, pero si es que el primer mes no logramos vender ni siquiera $150, para mí es un indicador de alarma. De pronto por usted dice, no, mi indicador de alarma va a ser en este caso de que $175. Si vendemos menos de $175, para mí es un indicador de alarma. ¿Quién lo establece? Lo establece usted. ¿En función de qué lo establece? Lo establece en función de su experiencia en el área. Del tiempo que usted tiene trabajando, usted sabe que todos los meses no pueden bajar de cierto nivel las ventas. Usted lo establece. Por esa razón que en muchos puestos te piden personas que tengan experiencia en el área, porque tienen que establecer indicadores y en base a su experiencia ellos dirán en qué parte están los parámetros de alarma. Como sexto punto, hay que ver la representación de la información. En este punto, la elección de la herramienta que representa la información. La herramienta de presentación, por lo general suele ser una representación gráfica. ¿Por qué gráfica? Porque visualmente es mucho más fácil ver dónde están los espacios que simplemente ver números. Ya vamos a ver ahorita un ejemplo. Mira, aquí tengo el ejemplo 5,2. Yo leo la primera parte. Dice, partiendo del apartado anterior, o sea, que leímos hace un momento, una empresa de telefonía móvil está trabajando en un proyecto para el lanzamiento al mercado de un nuevo producto con el objetivo de mejorar sus ventas. Para el proceso de evaluación de dicho proyecto se define el siguiente cuadro de mando objetivo. Aquí están cada uno de los mandos que hemos visto. ¿Ok? Indicadores. Ayúdame con la lectura. Jordi, ayúdame leyendo la parte de indicadores. Está en la amabilidad. Adelante, Jordi, te escuchamos.
Bueno, me parece que Yuri está conectado, pero no está en clase. Génesis, por favor, ¿podría leer la parte que habla de indicadores? Indicadores. Los indicadores seleccionados para el proceso de seguimiento del proyecto serán porcentaje de desviación de costes, desviación del número de días en los plazos estimados para la ejecución del proyecto, porcentaje de ejecución de las tareas asociadas al proyecto y carga de trabajo de los recursos profesionales asociadas al proyecto. Ok, muchas gracias. Joel, ayúdeme leyendo el siguiente párrafo que dice, los indicadores seleccionados. Profe, yo puedo leer. Por favor, Ivette, gracias. Los indicadores seleccionados para el proceso de evaluación del proyecto de lanzamiento del nuevo producto, una vez concluido, serán satisfacción del cliente, números de clientes nuevos, test de calidad de los productos elaborados, números de nuevos canales de distribución de los productos, ROI, Return of Investment. Investment, gracias, perfecto, Ivette. Entonces, miren aquí los indicadores. El primer indicador dice, habla de indicadores seleccionados para el proceso del seguimiento del proyecto. O sea, mientras el proyecto se vaya realizando, hay establecido 4 indicadores. Pero luego también establece indicadores para cuando el proceso de evaluación del proyecto haya sido terminado. ¿Ok? Yo continúo. Dice, los indicadores seleccionados para el proceso de evaluación del proyecto de lanzamientos nuevos. Perdón, eso ya está. Clasificación de la información. Lo que vimos hace un momento, dice, la clasificación de la información se realizará mediante matrices multidimensionales. Multidimensionales significa que va a tener 2 dimensiones. De esta forma podremos clasificar la información en base a los siguientes parámetros. Por producto. ¿Cómo lo clasifica por producto? Por medio de un test de calidad del nuevo producto. Por cliente, mediante la satisfacción del cliente y el número de clientes nuevos. Por estado de ejecución del proyecto, mediante la desviación de coste, desviación de plazo, ejecución de trabajos, trabajo de carga, y por unidad de negocio, nuevos canales de distribución y ROE. Entonces, si se da cuenta usted aquí, ¿verdad? Estos van muy directamente relacionados. Aquí tengo en el chat. Yo no puedo ver en el bus. Listo, y gracias, muy amable. Ok, bien. También aquí, en la evaluación de proyectos, se tiene que definir cuál es la frecuencia de la actualización. Perdón, en la clasificación de información, antes de continuar. Aquí yo te especifico, ¿no? La clasificación de la información se realizará mediante matrices multidimensionales. De esta forma podremos clasificar la información en base a los siguientes parámetros. Aquí establecen los parámetros. Producto, cliente, estado de ejecución del proyecto y unidad de negocio. 4. Y para cada uno le establece la forma en cómo va a obtener la información. Por ejemplo, para producto, la forma de cómo va a establecer la clasificación de la información, o decir, de dónde la va a obtener, dice, mediante un test de calidad. ¿De dónde va a obtener la información para los clientes? Mediante un test de clasificación, un test de satisfacción del cliente. Y mediante datos obtenidos de la empresa para saber cuántos clientes nuevos he obtenido. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. Este es un ejemplo, cómo se lo plantea, cómo se lo escribe. ¿Con qué frecuencia se tiene que actualizar la información? Bueno, aquí en este caso, en este ejemplo de la empresa de telefonía, dice, los indicadores de seguimiento actualizarán sus datos mensualmente. Los indicadores de evaluación de proyectos concluidos se actualizará su información, en cambio, semestralmente. Ya cada empresa define cuándo actualiza sus datos. Base de referencia, ahora sí su ayuda. A ver. Alison Magallán. Lea por favor la parte que dice base de referencia. Ya, ok. Base de referencia. Satisfacción del cliente. Valor obtenido en encuestas
del semestre anterior, 5.7. Número de clientes nuevos. Número total de clientes, el semestre anterior, 326.978 clientes. Test de calidad de los productos elaborados. Valor del test de calidad del semestre anterior, 7.8. Número de nuevos canales de distribución de los productos. Canales de distribución del semestre anterior, 7. ROI, Return on Investment, perdón. ROI el semestre anterior, 10%. Para los indicadores del seguimiento del proyecto no se establecen bases de referencia, sino parámetros de alarma a partir de los cuales tomar decisiones para subsanar las desviaciones encontradas. Muchas gracias. Gracias. Entonces, la base de referencia. Es decir, dice, bueno, para yo medir mi nivel de satisfacción mediante la encuesta, el semestre pasado tuve ese valor, 5,7. Es decir, que por lo menos, ¿cuál tendría que ser los resultados en esta nueva encuesta? 5,7. Como menos, por lo mínimo, ¿no? Número de clientes nuevos. El semestre pasado tuve 326.000 nuevos clientes. O sea que al menos el siguiente periodo, por lo menos debe tener lo mismo, por lo menos. Y así sucesivamente. Ahora, los parámetros de alerta. Los parámetros de alerta. María Fe, tenía la habilidad de leer los parámetros de alerta. Porcentaje de desviación costes. Valor superior al 10%. Desviación de plazos. Valor superior a 30 días. Porcentaje de ejecución de los trabajos. Valor inferior a 90%. Carga de trabajo de los recursos. Valor superior al 95%. Satisfacción del cliente. Valor inferior a 4 puntos. Test de calidad de los productos elaborados, valor inferior a 6 puntos. ROI, valor inferior a 5%. Muchas gracias. A ver, vamos viendo. ¿Qué me dicen ellos? Mira, si cuando termine mi proyecto, mientras yo lo estoy evaluando, veo que mi ROI llega a menos del 5%, entonces tengo que tener alarmas. Es decir, hey, mira, ¿ves? Esto está pasando. Porque si el semestre pasado el ROI fue del 10% y yo mientras voy analizando el ROI mes a mes, veo que no voy a llegar al 5%, perdón, que no voy a llegar al 10%, que voy a llegar en el mejor de los casos al 5%, entonces tengo que ponerme una alarma. Dice, hey, aquí hay un problema. ¿Qué pasa en el tema de la satisfacción del cliente? Lo mismo, dice. La satisfacción del cliente fue de 5,7, pero digamos que yo hago mediciones así mismo mensuales. Mensualmente yo encuesto a los clientes. Y yo me estoy dando cuenta de que cada vez que hago encuestas, los valores no suben de 4 puntos. 3,9, 3,8. Digamos que tengo una escala del 1 al 7 y mis valores no suben de 4 puntos. Entonces, tengo que tener un punto, tengo que tener un parámetro de alarma. En el test de calidad, el semestre pasado, ellos tenían un 7,8. Ellos me dicen, mucho cuidado, porque si tu test de calidad es menor a 6 puntos, tienes problemas. Aquí habla de otros parámetros que no aparecen aquí, pero que ellos los tienen dentro de sus, ¿cómo se llama? Perdón. Están aquí arriba. Porcentaje de desviación de costes, desviación de número de días, están dentro de los indicadores del proceso del proyecto. Ellos colocan aquí abajo, ¿verdad? En los parámetros de alarma colocan tanto los indicadores del proceso del proyecto como los indicadores de finalización del proyecto. En este caso, aquí en base a referencia, en base a la referencia, ellos ya tienen los indicadores finales.
pero no tienen los indicadores del proceso, del proceso que se va desarrollando el proyecto. Pero ellos te dicen, mira, si mientras se va desarrollando el proyecto, te va dando estos valores, ¿verdad? Del 10% de desviación de plazos, es decir, que tenemos demoras hasta por 30 días, es decir, yo como en mi proyecto, a lo mucho que me puedo demorar son 30 días, y si me demoro más de 30 días, entonces tengo un problema. Entonces lo que me está diciendo aquí, ten mucho cuidado. ¿Ok? Ten mucho cuidado. Espera un segundito. Entonces, eso es lo que me está diciendo. La base de referencia y el parámetro de alarma. ¿En qué punto yo tengo que ponerme muy preocupado si es que no llego hasta ciertos valores? Y finalmente, la forma de la representación de la información. La forma de representación de información siempre va a ser más útil utilizar gráficas. Siempre es más útil utilizar la gráfica. Porque aquí yo puedo verificar de manera visual y rápida, puedo verificar esta diferencia o esta diferencia. Puedo colocar de pronto, como en este caso, números gráficas en azules para decir que las cosas van marchando bien. Puedo utilizar un tema de semáforo, una semaforización, es decir, mire, si los porcentajes están aquí, está en verde, es decir que está todo correcto. Si los valores están aquí, puedo utilizar un color amarillo, es decir, hay que comenzar a preocuparse. Y si los valores están en rojo, significa, ten cuidado, tienes que en este momento hacer algo para parar el proyecto, para solucionar un problema. Entonces podemos utilizar un tema de semaforización. Por ejemplo, aquí lo tenemos en rojo. ¿Qué me significa? Que tengo un problema. ¿Por qué? Porque tenemos 4,5 y el ROI era de 10. Los niveles de satisfacción del cliente, estamos muy bien. Porque el semestre pasado, en este caso, era muy bajo y ahora están perfectos. Los clientes, solamente hemos conseguido estos nuevos clientes, pero actualmente tenemos estos clientes. Perfecto. El test de calidad, ¿verdad? Lo hemos bajado, hemos aumentado la calidad. Y así por el estilo. Entonces, cuando nosotros queremos presentar un informe, hagámoslo siempre de manera visual. No tanto con números, porque pronto con números no vemos tanto la diferencia. Pero sí con barras como esta. Ok, ¿alguna pregunta, alguna consulta sobre la temática que hemos visto el día de hoy? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Adelante, Lisa, le escucho. Decía que el retorno de la inversión era una alarma si estaba al 5%, pero eso dependería del tiempo de retorno, ¿verdad? Eso dependería de tu indicador, del tiempo, de cuándo sacaste ese ROI. A ver, ¿qué es el ROI? ¿Qué entendemos por ROI primero? El retorno de la inversión. Exactamente, muy bien. Entonces, si tú me dices, mire, Homero, yo le propongo un negocio en el cual después de 10 años, usted va a tener un retorno del 20%. Dice que, en un año, usted me dice, mira, Homero, en un año te va el 10% de tu retorno. Es decir, tú inviertes 1.000 y te va a dar 1.100, ¿verdad? Y digo, perfecto, me parece excelente. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú estás haciendo los cálculos mes a mes, te das cuenta que en realidad no vas a alcanzar un ROI del 10% como tú lo habías planificado, sino que ya en la realidad te das cuenta que tu retorno no va a llegar al 10%, que va a llegar de pronto al 5%. Entonces, ¿qué significa? Que algo está pasando en el mercado. Y yo tengo que verificar qué está pasando. Puede ser que de pronto tengo un problema en las ventas. Puede ser que de pronto mi competencia está aplicando una estrategia para ganar más mercado. Puede ser que de pronto la economía del país ha decaído y no estamos vendiendo como quisiéramos. Entonces, yo me preocupo porque
tú le dijiste a Homero Rodríguez que invierta $1000 y que al final le vas a dar un 10%. Pero viendo los números probablemente no llegues ni siquiera al 5%. Entonces hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque los inversionistas, cuando llega a fin de año y te dice, bueno, Yulisa, ahora sí, te di $1000, dame 1100. Y tú dices, Homero, lamentablemente mira que el mercado, que esto otro, no te voy a dar los $1100. Te voy a dar los $1000 más $50 porque eso lamentablemente es lo único que gano. Entonces yo te digo, bueno, Yulisa, está bien, chévere, dame mis $1000 y dame mis $50. Chao, nos vemos. Y se te va un inversionista. No sé si me hice entenderte, Yulisa. En el tema específico del ROE. Sí, sí, profe. Sí. Entonces, por eso es importante conocer ROE, porque cuando hacemos un proyecto, justamente decimos cuáles son los alcances de nuestro proyecto, a dónde queremos llegar. Pero una cosa es lo que nosotros planificamos y otra cosa es lo que ocurre en el mercado en el día a día. Por eso tenemos la importancia de los indicadores, porque me ayuda a medir y a controlar y poder tomar los correctivos a tiempo. Por eso también viene la ayuda de colocar nosotros los parámetros de alerta. Saber en qué momento las alertas se disparan para decir, hey, cuidado, no vamos a alcanzar lo que hemos planificado. ¿Ok? Bien, Yulisa, te agradezco mucho la pregunta. No sé, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario que desee indicarlo? Por favor, con todo gusto les escucho. Bien, en todo caso, si no hay más comentarios, la próxima semana terminamos ya el tema. Ya voy bueno, la clase está grabada, ya la voy a subir a YouTube y apenas termine, pues se les envía a ustedes al WhatsApp para que lo miren. Yo les recomiendo, chicos, de corazón, entiendo que pronto algunos están en clase, algunos están viajando y pronto no pueden participar. O de pronto a veces estás en clase, a veces no estás en clase porque tu mamá, tu papá o tu hijo te distrae un poquito y eso pasa, ¿no? A mí tiene mi hijo, me distrae un poquito y eso es normal, ¿no? Estando en un ambiente como este. Pero sí también los invito de la misma manera a que vuelvan a ver la clase, ¿no? De pronto, si estuviste atento a toda la clase y de pronto te perdiste 10, 20 minutos porque hiciste una tarea, por lo menos mira esos 10, 20 minutos para que puedas complementar el aprendizaje. Es lo que yo les puedo a ustedes indicar, ¿no? No se quede con el tema, no, es que justamente el cemento me distrae. Sí, pero igual yo estoy grabando en las clases, se las estoy enviando a ustedes para que usted pueda tener el acceso a la clase. Entonces, de eso se trata, jóvenes. Bien, una vez más agradecido con todos ustedes por que estén aquí en la clase. Les deseo a todos ustedes que tengan un feliz término de día lunes y un excelente inicio de semana para todos. Cuídense mucho y los veo en la próxima clase. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Cuídense.